Hace poco más de una semana, mi pequeña Emma se rompió el codo izquierdo. La verán corriendo después del servicio con un gran yeso rosa en el brazo. Estaba columpiándose en las barras de mono en nuestro patio trasero cuando se le resbaló la mano. Y cayó al suelo con el codo primero. La llevamos a la sala de urgencias. Teníamos muchas esperanzas, como que no fuera nada. Pero después de la radiografía, recibimos los resultados desalentadores. Codo astillado. Bueno, desde la primera semana de enero, hemos estado viendo los resultados desalentadores de la encuesta State of Theology que Ligonier y Lifeway publican cada pocos años. Y hemos estado usando eso como trampolín para afianzarnos en la verdad bíblica. De hecho, volveremos al libro de Juan en solo un par de semanas, así que tranquilos, volveremos allí, lo prometo. Ahora, después de meses con esta encuesta, creo que la palabra alarmante se queda corta para lo que hemos visto. La base doctrinal, nuestro sistema de creencias y la teología se erosionan dentro del evangelicalismo. Parece que empeora cada año. En resumen, las iglesias y los evangélicos individuales no conocen lo básico, y no solo lo básico. No conocen las creencias fundamentales del cristianismo. Volviendo al principio, cosas como que el cristianismo es verdadero. Esa es la manera precisa de entender la realidad. Esa idea básica se está desmoronando rápidamente. Para la mayoría, la palabra verdad ni siquiera aplica al cristianismo para ellos. Dios puede ser adorado en otras religiones. La Biblia no es literalmente verdadera y no tiene autoridad sobre sus vidas. Estos son evangélicos. Según la encuesta, los evangélicos tienen tanto creencias no bíblicas como contradictorias. Por ejemplo, al leerla, encontrarás que afirman casi unánimemente la Trinidad, que hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si sigues leyendo, descubres que la mayoría de los evangélicos creen que el Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza, como la gravedad. Ahora, algunos resultados de todo esto son la cantidad de cristianos que piensan que el género es fijo. Como si hubiera sido obvio durante miles de años, ese grupo de personas está disminuyendo rápidamente. Se suaviza tanto la enseñanza del pecado que, contra la Biblia, 3 de cada 4 cristianos creen que nacemos inocentes. No, hay naturaleza pecaminosa. Muchos ven la iglesia local como opcional, no esencial. Al final, Dios es remodelado a nuestra imagen. Su verdad está siendo reescrita para adaptarse a nuestra cultura y su palabra está siendo reinterpretada para que la gente se sienta bien en su pecado. Así que esta serie ha tratado sobre protegerte teológicamente, dándote discernimiento mientras sales al mundo y escuchas todo tipo de ideas locas que surgen del evangelicalismo. También para que te sientas seguro aquí ante la gran deriva a la herejía y apostasía en el evangelicalismo, históricamente la parte de la cristiandad estadounidense que cree en la Biblia. Ahora, puede que te estés preguntando, como yo, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo llegamos hasta aquí? No soy un historiador profesional, pero mi observación, después de ser cristiano por más de 30 años, es que la mayoría de los evangélicos hoy en día están adoptando ideas no bíblicas y antibíblicas. Porque la mayoría de las iglesias evangélicas han cometido 2 errores fatales. Primero, ven la enseñanza de la Biblia y la sana doctrina como una forma irrelevante y aburrida de hacer ministerio. Hay cosas mejores que deberíamos hacer en lugar de eso. Segundo, han elevado las preferencias de los no cristianos al punto de que ellos dictan lo que el pastor dice los domingos. Por eso los cristianos no conocen la verdad. Si la verdad se oculta por complacer a los no cristianos, el resultado es una cáscara cristiana vacía de verdad. Como muestra la encuesta, nuestra doctrina de Dios no es bíblica. Nuestra doctrina del pecado no es bíblica. Nuestra doctrina de Jesús no es bíblica. Y como vamos a ver hoy, nuestra doctrina de la salvación no es bíblica. De eso quiero hablar hoy. Quiero abordar la salvación y también los errores fatales que revela la encuesta en lo que respecta a ella. Verán, porque la idea clave dentro del evangelicalismo es el evangelio. Esa palabra se refiere al evangelio, la buena noticia, que pecadores como nosotros puedan ser salvados de la pena y el castigo que todos merecemos por todos nuestros pecados. Esa es una de las ideas más grandes de toda la Biblia.
¿Cómo pueden los pecadores interactuar de manera segura con un Dios santo? ¿Cómo podemos ser salvos de nuestra falta de santidad cuando llegue el momento de presentarnos ante Dios y rendir cuentas por nuestras vidas? ¿De qué exactamente somos salvos? Todo esto y más está en juego en la encuesta Estado de la Teología. Por ejemplo, el 80% de los evangélicos piensa que solo la fe en Jesús salva a las personas. Declaración 14, 80%. Ese es un número alto. Eso significa que el 20% ve las obras como una contribución a la salvación de una persona. Eso es 1 de cada 5. Son unas 400 o 500 personas aquí el fin de semana. El 63% de cristianos estadounidenses cree que la muerte de Jesús en la cruz es el único sacrificio por nuestros pecados. Declaración 34, 63%, o sea, el 37% diciente. Entonces, ¿cómo se elimina la pena de sus pecados? ¿Qué otro sacrificio hay? No lo sé. El 57% de los cristianos cree que solo quienes confían en Jesús como su Salvador reciben el regalo de la salvación eterna de Dios. En la declaración 35, 57%. El 43% se muestra en desacuerdo. Si Jesús no es el único Salvador, como dice Hechos 4:12, ¿cómo se salvan las personas? Como hemos visto en esta serie, demasiados cristianos creen ideas que no son bíblicas. Eso no socava creencias periféricas, sino que socava el mismo centro, el núcleo de todo esto del cristianismo. Como en este caso, ¿cómo pueden ser salvos los pecadores? Así que hoy mi objetivo es explicar la salvación según la Biblia y ayudarte a explicarla a otros. ¿Por qué? ¿Alguien aquí conoce personas que están lejos de Dios pero cerca de ti? ¿Alguien? Sí, algunos de nosotros. Sí, todos conocemos personas que están lejos de Dios, pero cerca de nosotros que necesitan lo que vamos a ver hoy en la Biblia. Con todo eso dicho, echemos un vistazo a Tito capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. Él nos salvó. Por desgracia, como las iglesias hablan tanto de ello, la palabra salvación es ahora como la palabra literalmente. Antes significaba el sentido estricto de las palabras. Hoy literalmente se usa ilógicamente para dar énfasis. Por ejemplo, alguien con hambre dice, literalmente me muero de hambre. No es cierto. Eso tardaría semanas, ¿verdad? Literalmente es una palabra que pierde su sentido, como ha pasado con salvado en los círculos evangélicos. Fuera de la iglesia sabemos qué significa salvado. Significa ser rescatado del peligro o amenaza a la propia seguridad. Sin embargo, en la iglesia asumimos la definición sin reflexionar. ¿Te salvaste? ¿Eres salvo? Me salvé en la secundaria. ¿Alguna vez te has preguntado como salvado de qué? Salvo de mis pecados. Pero ¿de qué exactamente necesitamos ser salvados? Fuera del ámbito religioso, ser salvado es ser rescatado. Ser rescatado implica peligro y amenaza su bienestar. Bueno, ¿cuál es esa amenaza? ¿En cuán grave peligro estamos? ¿Qué tan fácil es para nosotros evitar el peligro del que todos necesitamos ser salvados? Todas son buenas preguntas, todas realmente importantes. Intentaré responderlas con esto. Punto número 1. Reconoce que tu condición es desesperada. Tomando notas, punto número 1. Reconoce que tu condición es desesperada. ¿Podemos evitar el peligro y salvarnos por nuestra cuenta solos? No, para nosotros es imposible. ¿En cuán grave peligro estamos? Estamos en el peor peligro posible, todos nosotros. Efesios 2:12 no podría ser más claro. Dice, cito, no tenemos esperanza y estamos sin Dios en el mundo. Entonces, ¿por qué nuestra condición es desesperada? ¿Cuál es el problema? Sí, es nuestro pecado, pero hay más. Hemos elevado otros dioses por encima del Dios verdadero. ¿Cómo? Endiosamos cosas como el dinero, la comodidad o la fama.
Convertimos estas cosas en dioses, viviendo para ellos en vez de para el único Dios verdadero. Lo tratamos como si nada fuera, como si no mereciera tiempo ni atención, ni nuestra devoción o afecto, como si fuera un medio para nuestro éxito. Es solo el medio para hallar lo que realmente queremos, que no es a Él. Es la realización personal, es la felicidad, Él no es el fin. Es solo el medio para lograr lo que queremos. Y eso es solo por los primeros 3 mandamientos. De hecho, sus mandamientos nos han importado poco. Elegimos qué aceptar o ignorar. Lo hacemos tanto que apenas lo notamos. Podemos decir que creemos en un poder superior, pero no influye en nuestra vida. Hacemos lo que queremos. ¿Se entiende mejor la desesperanza de nuestra situación? Las paredes se cierran, si no pasará. Es desesperanzador porque tenemos un historial no solo de unas pocas, sino de millones de esas violaciones contra Dios. Pero nuestra condición también es desesperanzadora porque Dios es bueno. Y Dios siempre hace lo que es bueno y correcto. Y lo que es bueno y correcto es castigar cada pecado. Esto sucede después de la muerte, cuando muchos se sorprenderán de seguir vivos. Solo que habrán perdido totalmente el control. Serán obligados a ir a un lugar en el que no existe absolutamente bien alguno. Todo el bien que disfrutaron en esta vida fue una misericordia de Dios. El infierno es un lugar de justicia, donde nunca más se experimenta nada bueno. Solo verán una oscuridad horrenda. ¿Cómo anhelarán los atardeceres, las mariposas, playas, montañas y flores? Todo lo que oigan será llanto y agonía. ¿Cómo desearán la música, la risa y las buenas conversaciones? Sentirán terror absoluto, rabia hirviente y un profundo arrepentimiento. Conocían la verdad, pero no les importó. Lo peor de todo será la ausencia de esperanza. La amarga realidad calando en sus almas de que sus vidas nunca, jamás mejorarán. Su condena ha quedado sellada para siempre. No es mi descripción de nuestra desesperanza. Es el resumen de lo que Jesús dice en Lucas 16. Escuchen cómo describe a alguien en el infierno desde el versículo 22. Dice, el hombre rico también murió y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, estando en tormento, alzó sus ojos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro a su lado. Y entonces exclamó, Padre Abraham, ten mucha misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy muy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro de igual manera males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en tormento. Y además de todo esto, entre nosotros y ustedes hay un gran y profundo abismo. Ha sido establecido para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no tengan la posibilidad de hacerlo. No pueden hacerlo. Y absolutamente nadie puede cruzar. Nadie puede cruzar desde aquel lado hacia donde estamos nosotros. Sentimientos desesperados de tormento y agonía, desesperadas realizaciones de que no hay escape, desesperada experiencia de solo justicia, sin misericordia. Al final, de que eres salvo no es solo de tu pecado. No es solo del castigo por tu pecado. No es solo del castigo por tus pecados en el infierno. De lo que eres salvo es de Dios, el justo, el bueno, el que siempre hace lo correcto. Juez que sentencia a las personas a la muerte eterna como castigo por cada uno de sus millones de pecados contra él. Mira, la salvación será algo muy menor para ti. A menos que te des cuenta de que la persona en Lucas 16, en tormento consciente, inescapable y eterno, esa persona en realidad eres tú, en realidad soy yo. ¿Te das cuenta de que todo eso se trata de ti y de lo que tú y yo merecemos? No estoy hablando de aceptarlo a regañadientes, sino de aceptarlo voluntaria y libremente. No estoy de acuerdo. O ¿y qué hay de? O sí, pero recibes eso como la verdad sobre ti. Cada uno de tus pecados te ha puesto en una condición desesperada de la que no puedes salvarte por ti mismo. Acepta esto como algo muy cierto.
Aunque el 29% de los cristianos disiente y un 13% duda, acepta que el infierno es un lugar real de castigo eterno para personas reales. Y esa es la condición desesperada en la que todos estamos a causa de nuestro pecado. Ahora, la buena noticia, la gran noticia, es que Dios ha hecho un camino para que seamos salvos de todo esto. Mira de nuevo Tito 3, versículo 5. Pero lo que vamos a ver primero es lo que no salva a nadie. Versículo 5. Él mismo nos brindó la salvación no por obras de justicia que hubiésemos realizado nosotros mismos. En griego el orden indica el énfasis del autor, como usar negrita o subrayado. Para resaltar algo, ellos cambiaban la estructura de la oración. Eso le indicaba a la gente, esto es lo que estoy enfatizando. Así que en esta segunda frase del versículo 5, ¿qué crees que se está enfatizando aquí? Está la palabra obras, o la palabra nosotros, o la palabra justicia, todas buenas palabras. Pero en griego, y la SB hace un gran trabajo al resaltar esto. En inglés, la palabra que Pablo se asegura de que entendamos como la más significativa aquí en el texto es esa pequeña palabra no. ¿Qué es lo que salva a las personas? No las obras. Así es como lo dice. Es una negación absoluta. Esa palabra no permite excepciones. La salvación no proviene ni es causada por nuestras obras. Pablo no podría ser más claro en esto. Las buenas obras que las personas hacen para estar bien con Dios no salvan, no pueden salvar y nunca salvarán a nadie. Eso es cierto. Si nadie puede salvarse a sí mismo de su condición desesperada, entonces debes, punto número 2, aceptar que tu contribución es nada. Es necesario que aceptes que tu contribución individual y personal para tu propia salvación no es más que absolutamente nada. Tus buenas obras no hacen ninguna contribución en absoluto a tu salvación, cero. De hecho, este texto dice que las buenas obras para salvación no existen antes de que Dios actúe. Las obras no motivaron a Dios. Él salvó a las personas pese a nuestras obras, no por ellas. Tito 3:5 es quizá el texto más claro del Nuevo Testamento sobre esta realidad, pero no es el único. Romanos 3:20 cito, por obras ningún ser humano será justificado delante de Dios. Romanos 9:16, la salvación no depende, cito, de la voluntad humana ni del esfuerzo. En otras palabras, la salvación no depende de tu elección ni de tu esfuerzo. Gálatas 2:16, cito, por obras nadie será justificado. Segunda de Timoteo 1:9, Dios salva a las personas, cito, no por sus obras. ¿Escuchas ese énfasis? No, ninguno, nada. Eso resulta imposible. La mayoría de las personas vivas hoy, el 20% de quienes están en iglesias evangélicas hoy, creen que su salvación depende de la contribución, total o parcial, de sus buenas obras para alcanzar su salvación. Casi todas las religiones creen en la salvación por obras. Como ejemplo, veamos el Corán. El capítulo 23, versículos 102 y 103 dice, cita, aquellos cuyas balanzas estén cargadas de buenas obras serán los que triunfen. ¿Qué significa eso de tener éxito? Sigamos leyendo. Pero aquellos cuyas balanzas son ligeras, con buenas obras, son los que han perdido sus almas en el infierno eternamente. Entonces, para más de 2.000 millones de musulmanes, ¿qué determina el éxito, el cielo o el infierno? ¿Qué es? Son buenas obras. Tristemente, muchos supuestos cristianos también creen salvarse por sus propias obras. En el libro de Mormón, Dons Nephi 25:23 dice, trabajamos diligentemente para escribir, para persuadir a nuestros hijos y a nuestros hermanos a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios, pues por gracia somos salvos. Y nosotros pensamos punto final, ¿verdad? No, coma. Bien sabemos nosotros que es por la gracia que somos salvos, incluso después de todo aquello que podamos hacer. Entonces, en el mormonismo, cuando eres salvo, después de todo, puedes hacerlo.
Los artículos de fe 1 al 3 dicen, creemos que por la expiación de Cristo la humanidad puede salvarse. Estamos como punto no. Mediante la expiación de Cristo, toda la humanidad puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Evangelio es buena noticia. Esa afirmación no es buena noticia. Y por cierto, no existen leyes del Evangelio. La ley y el Evangelio son opuestos. La ley dice haz, el Evangelio dice hecho. Para los católicos romanos, las buenas obras cuentan para, cito, el aumento de la gracia y la caridad, y para la obtención de la vida eterna, usando las palabras de su catecismo. Prácticamente hablando, una persona es salva por la fe. Más sus buenas obras en el catolicismo. Fe más obras es igual a salvación. En la Biblia, una persona es salva solo por la fe. La fe es igual a salvación más obras. Las obras son el resultado de la salvación, no la causa de la salvación. Para una de las confesiones ortodoxas lo expresan así: no somos, cito, simplemente justificados solo por la fe, sino por la fe y las obras. Por eso es que no tienen la seguridad de la salvación que vemos en el Nuevo Testamento, porque en la práctica su confianza está en Jesús y en su obediencia. Esa lista de grupos cristianos representa a casi 1.7 mil millones de personas que se identifican como cristianos y creen que sus buenas obras contribuyen a su salvación. Escucha, Dios no tiene obligación de salvar a nadie de lo que hayamos pensado, dicho o hecho. De hecho, su única obligación es castigarnos por cada pecado de pensamiento, palabra u obra. ¿Por qué? Él está obligado a hacerlo porque es bueno. Lo rebajaría. Despojaría a Dios de su divinidad al salvarnos por obras, pues desafiaría su justicia, santidad y bondad al hacerlo. Quiero decir, ningún juez bueno y justo cancelaría un asesinato solo porque el criminal hizo algún servicio comunitario. Igualmente, tus buenas obras no pueden borrar la culpa de tu pecado. Para que Dios te salve, debes aceptar la desesperanza de tu condición y rechazar cualquier aporte que intentes hacer a tu salvación con tus buenas obras. No parcialmente, no en su mayoría. Rechaza de manera decisiva, completa y totalmente la idea de que contribuyes a tu salvación con tus buenas obras. Tus buenas obras, tus buenas intenciones, incluso tus buenos pensamientos sobre ti mismo son pesos que te arrastrarán al infierno si confías en ellos para salvarte. Mira, el cielo no es un premio por trabajar bien. Nadie, ni ángeles ni Dios, aplaudirá tu obediencia al cruzar las puertas de perlas. Nuestro Dios no permitirá que ninguna persona le robe la gloria que solo Él se merece legítimamente por salvar a los pecadores. Solamente Él es quien recibe el crédito. Solo Él recibe la gloria por la salvación, porque, como dice Tito 3:5, Él nos salvó, fíjate bien en esto, según su propia misericordia. ¿De qué eres salvo entonces? Eres salvo de Dios, Dios, el buen y justo juez. ¿Y qué es lo que te salva? Dios. Dios el Salvador misericordioso. La misericordia es la bondad de Dios. Es la compasión de Dios. Sí, pero es la bondad y compasión de Dios hacia aquellos que están en una situación peligrosa, de la que no pueden escapar, de la que tienen que ser rescatados. Es decir, Él tiene los cargos, Él tiene las pruebas. Él tiene el veredicto de culpable. Él tiene el derecho de castigar, la obligación de castigar y la autoridad para castigar. Eso es una mala noticia para nosotros. Las huellas dactilares están en el arma homicida y esas huellas son nuestras. Pero en nuestra angustia, estando desesperados, sin poder salvarnos y sin merecer nada de Él, Él muestra misericordia. Él es bondadoso. Y porque es infinitamente bondadoso y misericordioso, Él nos salva. Él salva a las mismas personas que lo desafiaron, lo ignoraron, no querían tener nada que ver con Él. Él los salva. Para basar la salvación en la misericordia de Dios, según el versículo 5, no depende de obras. Es evidente.
Es una cosa o la otra. En cuanto las obras se convierten en la base de la salvación deja de ser una cuestión de misericordia y pasa a ser una cuestión de algo que se nos debe en lugar de algo que se nos muestra. No sé si muestra es la palabra correcta, rima, así que me gusta eso. La dignidad es algo que se te muestra, no algo que se te debe. En otras palabras, depende completamente, absolutamente, al 100%. La salvación depende de la misericordia de Dios para pecadores como nosotros. Solo Él es quien salva, nosotros recibimos la salvación. Si aceptas los primeros 2 puntos y dices que es cierto, y el punto 3 que veremos pronto, esta es la mejor noticia. Dios salva a las personas de nuestros pecados contra Él y del castigo eterno que merecen. Basado exclusiva y únicamente en su misericordia, no en nuestro mérito. Así que si has rechazado la idea de que tus buenas obras hacen siquiera la más mínima contribución a tu salvación, entonces estás listo para el siguiente punto. Número 3. Pon tu confianza en la misericordia. Pon tu confianza en la misericordia. Pon plenamente toda tu confianza para tu salvación en la misericordia. Tu única confianza para el cielo, tu única esperanza debe ser la misericordia de Dios en Jesús. La confianza en las buenas obras no te salvará. La confianza en Jesús y en tus buenas obras no te salvará. La misericordia es Dios extendiendo su mano para salvarnos. No es una recompensa por nosotros tratar de alcanzarlo para lograr nuestra salvación. La misericordia significa que no le hemos dado a Dios absolutamente ninguna razón para tener su compasión. Sin motivo alguno, lo hemos desafiado y rechazado. No quisimos saber nada de Él, odiándolo a Él y a todo lo que representa. Y a aquellas personas que son así, que realmente merecen su justicia, Él les brinda su misericordia. ¿Por qué? Porque así es Él. Eso es lo que Él quería hacer. Efesios 2:4 dice que Dios es rico en misericordia. Él no es tacaño con la misericordia. Él es generoso y abundante y desbordante en misericordia, compasión y gracia. Efesios 2:5. Por gracia habéis sido salvados. Tito 2:11. La gracia de Dios se manifestó y siempre que lo hace, realmente trae salvación a los pecadores. Por eso la gracia de Dios se llama regalo, como en Romanos 3:24, un don en Romanos 5:15 y regalo divino en Efesios 2:8, según los Corintios 9:15 lo confirma. Llama a la gracia de Dios, cito, su don inefable. Porque esta gracia es un maravilloso don inefable. Porque si has reconocido que estás sin esperanza y si has reconocido que no puedes hacer nada para salvarte, que eres desesperanzado e indefenso ante un Dios santo y que estás destinado a la destrucción eterna, al aceptar esas realidades sobre ti, pues eso es lo que la palabra de Dios dice sobre ti, y luego escuchas acerca de la misericordia que este Dios muestra a los pecadores, te deja sin aliento. Te deja sin palabras. Es tan bueno, es tan libre, es tan asombroso. Las palabras no pueden expresar lo bueno que es, lo buena que es la misericordia. Y si es un regalo, ¿qué significa eso? No es algo que puedas ganar. Romanos 4:4 lo expresa de esta manera. Al que trabaja, es decir, al que busca ganarse la salvación por sus buenas obras, el salario no se le cuenta como un regalo, sino como algo que se le debe. Como dije antes, Dios no nos debe nada. Cuando una persona entiende esto, se vuelve como el recaudador de impuestos en Lucas 18:13, quien ni siquiera quería estar cerca de la gente, quien ni siquiera podía levantar la vista al cielo, solo se golpeaba el pecho y clamaba a Dios: sé propicio a mí el pecador. Sé que el texto dice un pecador, pero el griego dice el pecador.
Soy el peor, soy horrible. Y Él hace eso porque sabe que la única esperanza que tengo no está en mí, está en un Dios que es misericordioso. Por favor, sé misericordioso conmigo. Eso es lo opuesto a Mateo 7:22. Jesús dice que en el día del juicio, muchos, ¿escuchas esa palabra? Muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchas cosas poderosas en tu nombre? Piensa en eso. ¿Qué acaban de hacer? ¿Qué es eso? Intentaron demostrar que merecen estar en el cielo dándole a Jesús su currículum. Mira todas estas grandes cosas que hice, Jesús. Todo lo hice en tu nombre, lo hice todo por ti. Quiero decir que esto demuestra que pertenezco aquí contigo. En el momento en que el cielo y el infierno están en juego, su confianza no estaba puesta en Jesús. No fue por misericordia. Su confianza estaba en sus buenas obras. Su confianza realmente estaba en ellos mismos. ¿Y cómo respondió Jesús a eso? ¿Está bien con eso? No, Él le respondió diciendo, yo jamás os he conocido a vosotros. Nunca tuve una relación contigo. Apártate de mí. Aléjate de mí. No te conozco y no perteneces aquí. Pero si es un regalo, puedo vivir como quiera, ¿no? No. ¿Por qué continuarías en pecado cuando has sido tratado tan misericordiosamente por aquel contra quien has estado pecando? Pero si es un regalo, no se siente bien no dar nada a cambio. Ese sentimiento de que tienes que devolverle a Dios por su misericordia es otro intento de contribuir a tu salvación que debe ser rechazado. No puedes pagarle a Dios por esto. El costo de salvarte es demasiado alto como para que siquiera puedas empezar a devolverlo. Y de hecho, intentar hacerlo sería ofensivo. Piénsalo. Cuando un paciente está muriendo, pero recibe un trasplante de corazón, él no hizo nada para merecer esa compatibilidad, ¿verdad? Este corazón funcionará en este tipo. O sea, él no hizo nada para conseguir eso y no hizo nada en la mesa de operaciones. Oye, déjame sostener ese bisturí por ti, cirujano, mientras trabajas en mí. Déjame ayudarte aquí. O sea, no, él está vivo únicamente porque el cuerpo de otra persona fue destruido por él y porque un cirujano le salvó la vida. Luego, corresponder a quien le dio su corazón es imposible. Ya no vive. Pero intentar pagarle al cirujano y a la familia que donó el órgano puede intentarlo, pero resulta ofensivo. Porque lo que hace es que toma. Este acto de misericordia, este acto de bondad y gracia convierte este regalo en una mera transacción. Mira, la salvación no solo le costó a Jesús su vida, sino que le costó lo que más le importaba, que no era su vida, sino su relación con su Padre. Cuando Dios aparta su ira por el pecado de los pecadores y la dirige directamente a su Hijo, y luego desata toda la ira por el pecado sobre él en la cruz, Él recibió la ira de Dios por nuestro pecado, no porque los humanos seamos tan meritorios en nuestras buenas obras, sino porque Dios es increíblemente misericordioso con los pecadores. Al final, cuando te das cuenta de la desesperanza de tu condición y aceptas que no haces ninguna contribución a tu salvación, la única esperanza que queda es Jesús. Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hechos 15:11, seremos salvos por la gracia del Señor Jesús. 1 Timoteo 1:15, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Toda nuestra confianza, toda la fe y toda la esperanza deben estar puestas en Él y solamente en Él. ¿Por qué razón es esto? Romanos 4:5 lo dice así, al que no obra. Aquel que no intenta ganarse la salvación, sino que cree en Dios, quien justifica, quien rescata, quien salva a los impíos.
No a los que se la ganan, no a los que son lo suficientemente buenos para merecerla, sino al que cree en Dios, quien salva a los impíos. Su fe le es contada por justicia. Dios no salva a las personas piadosas. Él no salva a las personas buenas. Él salva a los impíos, personas que están irremediablemente perdidas y condenadas en sus pecados, personas que se niegan a permitir que cualquiera de sus buenas obras sea un sustituto o un añadido a Jesús, cuya única confianza en la vida y en la muerte es solo Jesús. Es capaz de salvar a cuantos vienen a Él, está dispuesto a hacerlo. Él dice, a los que vienen a mí jamás los rechazaré. Y Él es digno. Él es mejor que cualquier cosa o persona que te aleje de Él. Así que si estás aquí y no eres cristiano, has escuchado la mejor noticia del universo, que Dios tendrá misericordia de ti. Entrega tu vida a Jesús. Sé que durante semanas el enfoque ha estado en la encuesta sobre el estado de la teología, pero dejando eso de lado, permíteme decir esto tan claramente como pueda. Hay solo dos formas de comparecer ante Dios. O vas con tus buenas obras diciendo, mira qué grande soy. O bien te presentarás allí con las manos completamente vacías, aferrándote únicamente a la bendita cruz de Cristo. Si te presentas ante Él con tus obras, incluso las mejores, perecerás, no porque Dios sea cruel, sino porque Dios es justo. Y la justicia exige pago por cada pecado, sin excepciones, sin justificaciones, sin tecnicismos. No estás mayormente a salvo, no estás levemente en peligro. Apartado de Cristo no tienes esperanza. Y si piensas que contribuyes, aunque sea una pizca a tu salvación, una oración, una buena obra como el bautismo, un esfuerzo religioso para intentar inclinar la balanza a tu favor, has olvidado por completo el sentido del cristianismo y del evangelio. La escalera de obras promete el cielo, pero no llega a ser suficiente. Si las buenas obras fueran dinero, el cielo no reconoce esa moneda. No puedes lavar la mancha del pecado con el lodo de las buenas obras. La salvación no es Dios ayudando a las personas buenas. La salvación es Dios rescatando a personas condenadas. La salvación no es un salario, ni es una recompensa. La salvación es una misericordia. Tito 3:5 no dice que Él nos ayudó. Míralo. No dice que Él nos pagó, no dice que Él nos recompensó, dice que Él nos salvó. No por obras hechas por nosotros en justicia, no por nuestro esfuerzo, sino conforme a su propia misericordia. Lo que significa que si eres salvo, toda la gloria por eso le pertenece a Él. Significa que si eres perdonado, si eres adoptado, si has sido liberado del pecado, todo el crédito por eso le pertenece a Él. Y cuando entres en el reino de los cielos en aquel glorioso día, absolutamente toda la alabanza y la gloria por ese momento será para Él. Eso es una muy buena noticia, porque si tu salvación depende de ti, estás perdido. Pero si tu salvación depende de la misericordia, una misericordia que le pertenece a Dios, entonces hay esperanza. Y no solo esperanza, sino una esperanza real, firme y duradera. Tener confianza ante la muerte, confianza en tu propio lecho de muerte, esa clase de esperanza profunda. Sin esperanza en tu desempeño o moralidad, ni en tu religiosidad o buenas intenciones, sino solo en Cristo. Así que aquí está la pregunta que todos debemos responder. ¿Sigues intentando contribuir a tu salvación? ¿Te has rendido y has aceptado la desesperanza de tu condición? ¿Has rechazado tus obras como inútiles para la salvación? ¿Has puesto toda tu confianza, toda en la misericordia de Dios y de Jesucristo? Esa justo ahí es la línea divisoria. El infierno está lleno de personas que pensaban que eran buenas. El cielo está lleno de personas que sabían que no tenían esperanza y se arrojaron a la misericordia de Dios.
¿De qué lado de la línea te encuentras tú? ¿Acaso eres uno de ellos? Bueno, y después de todo eso, es bueno que cantemos sobre la grandeza, la bondad y el amor de nuestro Dios. Así que eso es lo que vamos a hacer. Pero antes de hacerlo, oremos. Padre, tu palabra no podría ser más clara en este texto. Que tú nos salvas, no en base a nuestro mérito, sino en base a tu misericordia. Sé que hay al menos 4 respuestas a un mensaje como este. La primera, que espero haya sucedido para muchos aquí y para quienes ven en línea, es: oh, vaya, no lo sabía. Dios es un Dios de misericordia. Yo estaba tratando de ser lo suficientemente bueno para ganarme el cielo, pero ¿en serio? ¿Dios es misericordioso con los pecadores? ¿Él salva a los impíos? Cuéntame más, quiero conocer a este Dios. Para otros, probablemente muchos de nosotros, la respuesta es: lo sé. Yo sé esto, conozco estas verdades. Gracias, Señor. Para otros podría ser: oh no, aquí vamos de nuevo. No podemos ganarnos la salvación. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Pero mi esperanza es que muchos de los que estamos aquí estamos diciendo: yo sé esto sin él, sin el predicador. Mi esperanza es así porque sabemos colectivamente que conocemos personas que están lejos de ti, pero cerca de nosotros. Personas que conocemos y amamos, cuyos rostros recordamos en este momento. Personas que necesitan escuchar un mensaje que ya conocemos, que es un buen recordatorio. No es un recordatorio para que ellos cambien su eternidad. Así que mi oración es que uses este texto en la vida de los cristianos que están aquí. Que lo uses para que personas de carne y hueso puedan alcanzar la fe salvadora en el Señor Jesús. Porque así es como salvas a la gente a nuestro alrededor, los salvas a través de nosotros. Usa este mensaje para corregir errores sobre la salvación en el evangelicalismo y salvar personas para tu gloria. Amén. Espera un momento. Si este mensaje fue de bendición para ti, por favor considera suscribirte a este canal, darle like y compartir este video y activar la campanita de notificaciones. Todo eso nos ayuda a llegar a más personas con la verdad de la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos hoy.